Pues justamente a propósito de este tema tenemos un excelente invitado, se llama Mauricio Jaramillo Marín, él es director de Impacto TIC, pero además es periodista, experto en tecnología, en ciencia e innovación, y con él queremos hablar de esa necesidad últimamente de los likes, de generar tráfico por parte de los portales, también de las celebridades, de tener ese retweet, ese me gusta en cada una de sus publicaciones. Y a propósito también de un tuit suyo, de una publicación, Mauricio, gracias por acompañarnos. La credibilidad vale más que la viralidad. Bienvenido. Paola, muchas gracias y gracias por esa presentación. Definitivamente estamos en unos momentos en los que los ánimos están caldeados, los ciudadanos están ávidos de información, pero también ávidos de expresar sus emociones, sus sentimientos, y entonces es cuando los periodistas, cuando los ciudadanos, los activistas, los mismos políticos debemos pensar: ese tweet, esa publicación que voy a lanzar, esa denuncia, ¿es veraz? ¿Va a aportar algo? Y creo que el afán de recibir muchos likes, de recibir mucho tráfico por parte de algunos medios, hace que se pierda esa prioridad de nosotros los periodistas y de los líderes de opinión, de ser responsables, de aportar con lo que hacemos y de no hacer parte del ruido y de todo este caos, sino al contrario, ayudar a la sociedad a que se informe mejor, a que tenga un mejor criterio y a que tome mejores decisiones. Claro, y lo que hemos visto además es el uso de esas tendencias para dar todo tipo de informaciones. Hablemos justamente de la responsabilidad, por ejemplo, de los influencers, de las celebridades, que uniéndose a esos hashtags para lograr ese tráfico, para lograr ese comentario, para ser parte de alguna conversación o alguna tendencia, pues entonces desvirtúan lo que está sucediendo realmente. Sí, hay muchos influenciadores que están aportando grandes cosas. Las denuncias de lo que sucede en la calle que no se puede ocultar, las denuncias de temas de corrupción, todo esto es un aporte que se hace importante. Pero otros simplemente se cuelgan para hacer ruido o para volverse populares a punta de unirse a ciertas tendencias. Y se vuelven populares sin importar si están diciendo mentiras, si están expandiendo o extendiendo noticias falsas, si están injuriando o calumniando a alguien, o poniendo en la mira incluso de personas que indignadas ataquen a alguien por una falsa acusación. Entonces allí los periodistas, esos influenciadores que son conscientes de la importancia de su rol, de que sí saben lo importante y el impacto que pueden generar, bajemos un poquito las revoluciones, lo pensemos dos veces antes de hacer un retweet o de hacer una publicación en Facebook o de compartir algo, porque estamos sumando mucho al ruido, Paola. Claro, y a propósito además de ese ruido desde las redes sociales, y no solo para el caso de Colombia, desde hace mucho tiempo hemos visto cómo Facebook, por ejemplo, se ha preocupado por esos mensajes de odio para poderlos controlar, poderlos apaciguar, porque estos mensajes de odio es cierto que de la virtualidad pasan a la realidad, pero entonces ¿cuál es el filtro que nosotros con este aparatico simplemente podemos hacer para evitar esas llamadas noticias falsas? ¿Qué deberíamos hacer? Muy bien, Paola. Hay un paréntesis antes de la respuesta. Siempre trato de compartir una visión que no es la real, no es la definitiva, pero es un aporte, y es que no existe esa división de mundo real y mundo virtual. El mundo virtual es tan real como el mundo físico, son como las dos caras de una moneda, pero lo que pasa en la virtualidad puede trasladarse a las calles y viceversa. Ambos son reales. Tal vez a algunos una amenaza en Twitter no es lo mismo que un sufragio en la casa, pero al final son reales. Y dicho esto, ¿qué podemos hacer para blindar? No nos podemos blindar de las noticias falsas, pero nos podemos proteger. Nadie es invulnerable, pero podemos caer menos. Primero, ser muy críticos con todo lo que recibimos. Hablamos de infoxicación, recibimos una avalancha de información todos los días de muchas fuentes, y muchas veces no pensamos y de una vez vamos amplificando, vamos distribuyendo en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Pensarlo un poquito, ser escépticos. Segundo, seleccionar muy bien nuestras fuentes. Hay muchos medios, hay muchos pseudomedios también, hay muchos periodistas, hay muchos activistas que no lo hacen bien. Entonces, seleccionar bien las fuentes, verificar todo. Hoy tenemos a Google, hoy tenemos otros canales para confirmar. Antes del mundo digital, cuando recibíamos alguna información en un noticiero, en un periódico, en una revista, no había manera fácil de contrastar, de saber si era verdad. Uno confiaba. Hoy en día podemos ser escépticos e ir
por Google o en otras fuentes y encontrar la fuente primaria o encontrar el origen de esa noticia o de esa denuncia. Pues Mauricio. Tercero, Sí, tercero. simplemente pensarlo 2 veces. Solo cuando estemos seguros compartamos. Ese por si acaso, Paola, ese no, puede que sea cierto, puede que no sea tan cierto, pero esto puede ayudar. Al contrario, las noticias falsas no son inocuas. Ninguna mentira, ninguna noticia falsa deja de hacer daño. Algunas hacen más daño, otras menos, pero todas hacen daño. Seamos cuidadosos con eso y solo compartamos cuando estemos seguros. Ser cuidadosos con los mensajes que enviamos y recibimos a través de las redes sociales. Mauricio Jaramillo Marín, muchísimas gracias por acompañarnos, director de Impacto TIC, y me quedo justamente con eso, ser escépticos y seleccionar fuentes. Gracias, Paola. Un saludo.